Bien, ahora vamos a ver lo que es la parte de control para robots. En este caso, como introducción se tiene que los sistemas de control tienen como objetivo aplicar fuerzas o pares para un sistema físico que se mueva de acuerdo a lo deseado. Específicamente en lo que se refiere a un sistema robótico, el sistema de control se debe encargar de aplicar estas fuerzas o pares a cada una de las articulaciones para que el efector final pueda realizar una tarea específica, es decir, un movimiento de forma precisa, repetida, usando esta información a través de un sistema de medición, utilizando en este caso un tipo de sistema sensorial. Bien, los sistemas de control en robótica se pueden clasificar en dos categorías, en este caso, lineal y no lineal. En lo que se refiere a un sistema de control lineal, se utiliza lo que es el modelo dinámico del robot, utilizando ecuaciones diferenciales ordinarias, lineales, con coeficientes constantes. En este caso, al utilizar este método, se puede reducir el modelo real del robot, el modelo dinámico real, y este normalmente es utilizado en caso de que el robot se mueva lentamente. ¿Sí? Es una de las aproximaciones linealizando la ecuación, en la cual se puede obtener resultados adecuados, siempre y cuando se cumpla esta condición. Ahora, para el caso del método de control no lineal, el sistema de control implica involucrar todos los componentes no lineales correspondientes al modelo dinámico del robot, lo cual nos da una aproximación más adecuada o más cercana a lo real, de tal manera que en los sistemas robóticos este método se puede o brinda la oportunidad de que se pueda mover más rápido y simultáneamente cada una de las articulaciones. Bien, ahora, uno de los prototipos de los sistemas de control implementados fue lo que es a la máquina de vapor, en el caso de la máquina de vapor de Watt, el cual pues tuvo mucho éxito, dado que para su uso industrial fue totalmente revolucionario. Sin embargo, tenía un pequeño detalle o un problema en lo que se refiere a la asociada, o mejor dicho, asociado a la máquina de vapor, lo cual era poder regular la velocidad. De tal manera que Watt mejoró este diseño de su máquina de vapor, diseñando lo que se conoce el regulador de velocidad de bolas giratorias o péndulo centrífugo. Estas esferas se desplazan hacia afuera del eje a través de una fuerza centrífuga, y si la velocidad rotacional incrementaba, estas se separaban del eje, de tal manera que se activa un mecanismo para poder regular el flujo de vapor que circula a través de esta válvula y poder disminuir a través de este pistón y esta biela la velocidad de rotación del sistema, del eje, garantizando de esta forma una velocidad constante. Bien, la parte, bueno, de forma general, lo que es la parte de los sistemas de control se puede representar en una forma de bloque, como se muestra aquí en esta figura, de tal manera que si ustedes observan, se tiene entradas que pasan a través de un sistema de control y se obtienen unas salidas. Esas entradas o referencias significa que es lo que se desea o el objetivo a obtener del sistema, y una vez que pasan a través del sistema de control, estas se obtienen lo más cercano a las entradas, ¿no? Entonces, básicamente, de forma muy general, esto es lo que se involucra en forma de bloques o el propósito final de lo que es el sistema de control. Existen también lo que se llaman variables externas que son conocidas normalmente como perturbaciones, las cuales pueden afectar el valor de la salida del sistema, como se muestra aquí,
y pueden ser llamadas externas o internas. Estas perturbaciones pueden ser ya sean vibraciones, fricción, ruido eléctrico, etcétera, cualquier tipo de variable o fuerza o agente externo que pueda pues manipular o variar el valor de la salida, como se comenta aquí en el texto, de tal manera que el sistema de control pueda generar un error a través de la generación de esas perturbaciones, y lo que este sistema de control debe de tener la capacidad de poder compensar o reducir este error lo más posible, o prácticamente que haga mi error cero. En resumen, pues básicamente lo que tiene que hacer el sistema de control adentro de sus subsistemas o componentes es poder reducir este error generado tanto por el mismo sistema como por alguna perturbación externa. Otra forma de representar el sistema de control es descomponerlo en subsistemas. Es decir, como se muestra aquí en la figura, se puede observar que se tiene un lazo un lazo directo que involucra lo que es la comparación entre la entrada con respecto al valor de retroalimentación obtenido por la salida, y posteriormente tiene lo que es el controlador. Este error funge como entrada al bloque del controlador, el cual en función del valor del error se genera una salida llamada variable manipulada, y esta a la vez funciona como una entrada al proceso de la planta, que en este caso es el robot, lo que provoca un movimiento en el mismo, ¿no? En el mismo motor, el mismo robot a través de sus actuadores, lo cual genera una salida, lo cual que se debe acercar lo más posible a la entrada o referencia. Entonces esta salida se retroalimenta a través de un sistema de medición, normalmente en las cuestiones de robots es a través de encoders para medir esta posición, normalmente una posición angular, y se retroalimenta a través de este lazo para entrar a este comparador o sumador, como le quieran llamar, para poder obtener la señal del error. Y así sucesivamente se repite este proceso hasta que mi salida o mi valor actual alcance el valor de la entrada o la referencia deseada, ¿no? Además, como se observa, puede existir perturbaciones las cuales afecten al movimiento del robot, como se mencionó anteriormente, el cual puede ser perturbaciones externas o internas, tales como vibraciones, ruido, fuerzas externas o torques que afecten el rendimiento del sistema de control, o en este caso del robot, el cual debe tener la capacidad, este sistema de control, de compensar este efecto o estos efectos generados por perturbaciones o cuestiones internas del sistema, en este caso, para poder compensar este efecto de las perturbaciones, para finalmente obtener un sistema de control con un error prácticamente cero. Bien, ahora tenemos lo que son la generación de trayectorias. Tenemos lo que es la parte de varios tipos de movimientos. En este caso tenemos lo que es el pick and place, o el recoger y colocar, o normalmente conocido como control punto a punto, donde solamente se necesitan especificar los puntos iniciales y finales, ignorando la trayectoria que se describa entre estos dos puntos. Como se puede observar aquí, tenemos un punto inicial, un punto final, y realmente no importa la trayectoria que debe de tener el robot, siempre y cuando se alcancen las posiciones de la inicial a la final. En este caso se sugiere que estas trayectorias no sean tan bruscas, sean un poquito más suaves, ya que puede afectar la vida útil de los componentes del robot, en este caso específicamente en lo que se refiere a los actuadores. Otro tipo de movimiento que tenemos es la parte del continuous path, o el control de trayectoria continua, los cuales en la ruta completa se especifica por medio de expresiones simples analíticas, ya sea una línea recta o un círculo, lo que puede crear una secuencia de puntos intermedios por donde debe pasar
lo más fielmente posible. Si ustedes observan aquí en la figura, en este caso lo que tenemos ahora es una trayectoria específica o determinada, en las cuales se debe de asegurar que el robot efectivamente siga esta trayectoria, igualmente desde un punto inicial hasta un punto final, pero en este caso tomando en cuenta los puntos intermedios para poder alcanzar o definir esa trayectoria. Bien, entonces, para este caso se van a analizar los métodos para calcular la trayectoria y para describir el movimiento deseado del robot, en este caso en coordenadas articulares. Y posteriormente se van a realizar o extender estos métodos en coordenadas articulares para calcular la trayectoria deseada en coordenadas cartesianas o normalmente conocidos de tarea. Entonces se van a estudiar tanto el punto a punto como el de trayectoria continua. Bien, en la definición de la trayectoria se presentan problemas los cuales se dividen en lo que es la planeación y la generación de la trayectoria deseada. En lo referente a la planeación de esta trayectoria, el problema es cómo definir para cada articulación el registro del movimiento, en este caso de la posición, velocidad, aceleración, del movimiento cinemático. Esto es, definir la posición inicial y la final, que éstas sean libres de colisiones, pero debe realizarse en un mínimo tiempo, a una máxima aceleración, pero sin saturar a los actuadores, en este caso para evitar algún daño o avería en los mismos, para lo cual se necesita realizar estudios adicionales para lo que es acotar dichas funciones. Respecto a la generación de la trayectoria, el problema es cuándo se debe calcular para cada articulación este movimiento. O igualmente la posición, velocidad, aceleración. Esto es, o se puede ser en tiempo real o fuera de línea. Bien. Por lo tanto, se tienen dos diagramas o esquemas. Uno, lo que se llama el diagrama a bloques de control de espacio articular, en este caso para una medición a través de encoders, una medición angular o articular, ¿sí? Donde, teniendo una posición deseada en coordenadas cartesianas, se utiliza el modelo cinemático inverso para obtener una coordenada articular deseada. Una vez obteniendo esta articulación deseada, funciona como una entrada al bloque del generador de trayectoria, donde se van a obtener el movimiento cinemático referente a la posición, velocidad y aceleración, en este caso de una forma discreta, las cuales estas fungen como entradas al bloque del controlador, el cual genera una salida o torque que manipula al sistema robótico en función de la comparación que existe entre las entradas obtenidas de forma discreta y las mediciones articulares obtenidas del robot. Por otro lado, se tiene otro diagrama, en este caso se llama el diagrama de control del espacio de tarea o cartesiano, que también se puede realizar una medición articular, donde de igual manera se tiene una posición deseada, la cual va directamente ahora a un generador de trayectoria para poder generar el movimiento cinemático en coordenadas cartesianas referente a la posición, a la velocidad y a la aceleración, igualmente de manera discreta. Y en este caso, para realizar la comparación en el controlador, se tiene que realizar una conversión de coordenadas articulares a cartesianas para lo que es la medición del sistema robótico a través del modelo cinemático, directo, y poder convertir de coordenadas angulares o articulares a cartesianas. Es importante aquí en este caso recalcar que pues para poder hacer esta comparación, estas dos deben hablar el mismo idioma, ¿no?
Y bueno, una vez realizada la comparación, el controlador genera una fuerza, tomando en cuenta que se están usando coordenadas cartesianas, y por lo tanto se necesita transformar esta fuerza a fuerzas o torques en el espacio articular a través del jacobiano transpuesto para poder manipular finalmente lo que es el sistema robótico. En este caso, para describir la trayectoria se realiza en términos de funciones de variables articulares, para lo que es punto a punto, y cada punto deseado en coordenadas, la tarea de la trayectoria es transformado a un conjunto de variables articulares por medio de la cinemática inversa. Como se puede observar aquí, en este caso se utilizará este bloque o este esquema visto anteriormente, donde se va a obtener las coordenadas cartesianas a través del modelado cinemático inverso para obtener las posiciones deseadas articulares y sus correspondientes posición, velocidad, aceleración, su correspondiente movimiento cinemático o ecuaciones de movimiento cinemático, para posteriormente ir al controlador y al sistema robótico, ¿no? Pero en este caso, lo que vamos a hacer es solamente enfocarnos en hasta esta parte, ¿no? Hasta la obtención de las ecuaciones de movimiento cinemático para poder pasar posteriormente a la siguiente parte, que sería el controlador y la parte del sistema robótico. Entonces, por lo tanto, para realizar este tipo de análisis, se desarrollan funciones continuas donde la posición inicial es conocida y se representa a través de un conjunto de variables articulares. Es necesario el desarrollo de una función QDT para cada una de las articulaciones, donde este valor de esta articulación en tiempo inicial corresponda a la posición, tiempo t sub 0 corresponde a la posición inicial y en el tiempo final corresponda a la posición final deseada. En este caso se va a utilizar un polinomio cúbico, tomando en cuenta su ventaja de que en este caso la velocidad y la aceleración existen. Además, como se mencionó, es necesario un tiempo inicial, un tiempo final de ejecución. En este caso el tiempo inicial es normalmente 0 y un tiempo final determinado. Y además una posición articular inicial y una posición articular final para cada articulación. Entonces, como se mencionó anteriormente, para crear una función suave se puede obtener un polinomio que está en función de tercer grado, el cual requieren 4 restricciones para encontrar 4 coeficientes de la forma de un polinomio cúbico. En este caso se obtiene la forma general de un polinomio cúbico, tomando en cuenta donde en este caso está en función del tiempo, ¿sí? Y se requiere encontrar, como se menciona en el texto, los coeficientes de cada término. Estos coeficientes están en función de restricciones de movimiento establecidas y en este caso para que la velocidad se inicie y se finalice en 0. Por lo tanto, para un tiempo t igual a 0 se tiene una posición inicial que correspondería para una posición en tiempo inicial debe ser esta posición inicial conocida y su velocidad en un tiempo inicial debe de ser 0. Por otro lado, para un tiempo final, una posición en tiempo final debe ser la posición o esa posición en tiempo final y su velocidad con respecto al tiempo final también debe de ser 0. Por lo tanto, resumiendo, se tiene que para en una posición en un tiempo inicial 0 debe de ser igual a la posición inicial. Para una velocidad final, para una posición en un tiempo final debe de ser la posición final. Para el caso de una velocidad inicial en un tiempo inicial 0, la velocidad debe de ser 0
De igual manera, para una velocidad en el tiempo final, su velocidad debe ser 0. Es decir, que el robot inicia con una velocidad nula o 0, realiza el recorrido y la velocidad debe volver a ser 0. Bien, entonces, tanto la velocidad y la aceleración articular se pueden obtener a partir del polinomio cúbico o de tercer grado, o a partir de la primera y segunda derivada. En este caso, como se puede observar aquí, tenemos la derivada del polinomio general, el cual se puede observar que para la ecuación del movimiento cinemático correspondiente a la velocidad corresponde a una función cuadrática, y para la aceleración corresponde a una ecuación lineal. Sustituyendo estas restricciones deseadas y realizando las operaciones correspondientes, resolviendo en el caso para el polinomio para el tiempo inicial, se tiene la ecuación general del polinomio cúbico para un tiempo t igual a 0, donde su coeficiente es o su incógnita es a sub 0. De igual manera, para una posición en un tiempo final, la solución sería esta ecuación o este polinomio. Para la velocidad en un tiempo inicial corresponde, la velocidad debe ser 0, por lo tanto, solamente para la velocidad inicial tenemos el coeficiente a1. Y finalmente, para la velocidad en un tiempo final, se obtiene este polinomio. Bien, una vez obtenidas estas ecuaciones o estas incógnitas, se obtienen las 4 ecuaciones para cada una de ellas. En este caso, para cada uno de los coeficientes. Para A0, A1, A2 y A3. Donde se puede observar que, en este caso, las ecuaciones obtenidas para cada uno de estos coeficientes involucran la información del sistema, tanto los tiempos, en este caso el tiempo final, la posición inicial y la posición final en cada uno de estos casos. Y obviamente, para obtener de forma discreta estas velocidades, aceleraciones y posiciones. Y bien, se puede obtener un polinomio cúbico que conecta cualquier posición articular inicial con cualquier posición articular final deseada, iniciando y finalizando con una velocidad 0. Ahora, respecto a lo que es la trayectoria continua, se dice que en este caso la generación de trayectorias cartesianas, la ruta completa se especifica a través de simples expresiones analíticas, ya sea una línea recta o un círculo, creando una secuencia de puntos intermedios a través de un generador de trayectoria, pero en este caso cartesiano. Como se puede observar en esta figura, ahora tenemos lo que es la posición, la inicial y la final, y van a través de un bloque que es el generador de trayectorias cartesianas, y obtener el movimiento cinemático discreto para la posición, velocidad y aceleración en coordenadas cartesianas. En este caso se tiene que ir a través de un modelo cinemático inverso para poder obtener este movimiento cinemático en función de sus coordenadas angulares, para que el controlador pueda generar un torque para activar o mover este sistema robótico, el cual se retroalimenta a través de sensores articulares, y finalmente obtener la posición de salida del robot. En este caso, como se puede observar, solo nos vamos a enfocar en estos bloques, y principalmente ahorita en esta parte de acá que vamos a obtener las posiciones, las ecuaciones de movimiento cinemático en coordenadas cartesianas, y posteriormente pues será un ejemplo para poder obtener sus posiciones angulares, sus ecuaciones de movimiento cinemático angular. Y bien, se descarta la siguiente parte que corresponde al controlador para abordarlo un poquito más adelante.
Entonces, en este caso, se va a utilizar lo que es la ecuación de una línea recta, en función de sus coordenadas. En este caso, por lo tanto, es necesario desarrollar una función P de t correspondiente a la posición en coordenadas cartesianas para cada una de las coordenadas donde el valor de tiempo t0 corresponde a la posición inicial, en este caso la posición inicial que tenemos acá, y el tiempo final corresponda a la posición final deseada. Si ustedes en esta figura se observa, el robot va a seguir una trayectoria determinada a través de sus coordenadas iniciales y finales. Bien, entonces igualmente que en el caso anterior se va a utilizar una función suave polinomial de tercer grado, donde se van a requerir igualmente 4 restricciones para encontrar 4 coeficientes en esta forma del polinomio cúbico básico. Como ustedes observan, es un polinomio en el cual también depende del tiempo, pero ahora está respecto a una posición en coordenada cartesiana. Además, estas restricciones se utilizan para que el caso de la velocidad se inicie y se finalice en 0. Esto es, para un tiempo t igual a 0, la posición inicial debe ser igual a la posición inicial cartesiana y su velocidad debe de ser 0. Igualmente, para un tiempo final, la posición en un tiempo final debe ser la posición final del robot y su velocidad en un tiempo final igualmente también debe ser 0. Resumiendo, finalmente, esto significa que para un tiempo igual a 0, la posición inicial, la posición debe ser igual a la posición inicial, y para un tiempo final, la posición debe de ser una posición final cartesiana. Igualmente, lo que es respecto a la velocidad, para una velocidad inicial en tiempo t igual a 0, la velocidad debe ser 0, y la velocidad para un tiempo final igualmente debe de ser 0. También se obtienen la primera y la segunda derivadas para obtener la velocidad y la aceleración respectivamente a partir del polinomio cúbico básico. En este caso, derivando, tenemos lo que es la velocidad y tenemos lo que es la aceleración. De tal manera que si se observa esta ecuación, es una ecuación cuadrática y la aceleración corresponde a una ecuación lineal. Por lo tanto, sustituyendo estas restricciones, las restricciones deseadas se obtienen 4 ecuaciones y 4 incógnitas. En este caso, resolviendo el polinomio, se tiene que para un tiempo inicial, el coeficiente que se va a encontrar en este caso, mejor dicho, la ecuación que se va a encontrar es a 0. La siguiente ecuación para la posición en un tiempo final, que es la posición final, correspondería a esta ecuación. La velocidad en un tiempo inicial debería ser 0, por lo tanto se obtiene esta solución, y resolviendo la última ecuación para un tiempo final se obtiene la ecuación para la velocidad en un tiempo final. Por lo tanto, resolviendo estas 4 ecuaciones, o una vez, mejor dicho, que se resuelven estas ecuaciones, se obtienen los 4 coeficientes. En este caso, a sub 0 correspondería a la posición inicial, a sub 1 es igual a 0, a sub 2 es igual a esta ecuación, y tenemos finalmente a sub 3, donde se puede observar que están en función de los datos. Esto es la posición inicial, la posición final y el tiempo final. Entonces, por lo tanto, se puede obtener un polinomio cúbico que conecta cualquier posición cartesiana inicial con cualquier posición cartesiana final, deseada obviamente, iniciando y finalizando con una velocidad 0. Esto es que una vez encontrando las ecuaciones cinemáticas, se sustituyen en la solución analítica de la trayectoria deseada.